Humberto Escalante, ingeniero químico, doctor en ingeniería química, profesor titular de la escuela. Actualmente soy el docente que imparte la asignatura Laboratorio de Procesos 1. Este laboratorio está ubicado en el edificio Ingeniería Química, en la parte inferior, donde se encuentran todas las plantas de procesos. La estructura del laboratorio está diseñada con el propósito que los estudiantes puedan llegar a tener un afianzamiento de los conceptos que han visto en 3 asignaturas: los fenómenos de transporte, la termodinámica 1 que compete al balance de energía y la asignatura de transporte de fluidos y sólidos. El grupo de estudiantes se divide en subequipos de a 3 o 4 estudiantes. Cada subequipo se hace cargo de una de las unidades de operación, denominándolo el grupo líder. Posteriormente hacemos una serie de rotaciones de los equipos de trabajo a través de cada una de las unidades de operación. La primera práctica que hacen los estudiantes consiste, apoyándose en el manual del equipo, empezar a hacer un reconocimiento de la unidad técnica y empezando a identificar los modelos matemáticos que se requerirán y las variables que deben registrar durante la práctica para la correspondiente elaboración de un informe. Esta es la unidad de bombeo. En esta práctica, el estudiante tiene como propósito la construcción y estudio de las curvas características de una bomba centrífuga. El equipo consta de un medidor de caudal tipo venturímetro, un tanque de almacenamiento para el fluido que puede ser solución de carboximetilcelulosa, puede ser agua o también una solución, un jarabe de azúcar. Para medir las presiones se dispone de respectivos manómetros diferenciales que tienen la posibilidad de cambiarse a medición en bares, pascales, atmósferas, etc. Como variables de proceso para la construcción de estas curvas, la bomba tiene la posibilidad de variación del impelente con diferentes diámetros y el estudiante en este manual encontrará en primer lugar los conceptos teóricos del proceso de bombeo del equipo y también los modelos matemáticos que previamente ha visto en la asignatura de transporte de fluidos. Los estudiantes, entonces, en primer lugar, calibran con el venturímetro el caudal versus una variación de presión, obtienen el modelo matemático y ahí en adelante comienzan a hacer las variaciones de velocidades de giro del motor, de cambio de impelente, de tipo de fluido, y a partir de datos de caudal y diferencial de presión de succión y descarga elaboran las respectivas curvas: curva de potencia, curva de cabeza total, curva de eficiencia y curva de NPSH requerido. El estudiante aprende la construcción y utilización de esas curvas para en su vida profesional poder hacer una adecuada selección de una unidad de bombeo. Esta es la unidad de filtración. Es un modelo filtro tambor rotatorio, en el cual se utiliza como medio filtrante una membrana de lona. En esta práctica el estudiante tiene la opción de evaluar la separación del soluto carbonato de calcio disuelto en agua, el cual es alimentado en este tanque y llega directamente por gravedad hacia la unidad de filtración. La unidad de filtración que tenemos en este caso en el laboratorio tiene como variables de operación la velocidad del tambor, la profundidad que el tambor está inmerso dentro de la solución a filtrar, la presión de succión de la bomba, y la práctica entonces está soportada también en su respectivo manual, que tiene los fundamentos teóricos que el estudiante previamente ha recibido en la asignatura de manejo de fluidos y transporte de sólidos, los conceptos
fundamentales en cuanto a modelos matemáticos que le permiten llegar a evaluar el proceso y la eficiencia de separación del carbonato de calcio. Este equipo es la unidad de mini evaporador o termosifón. El equipo consta también de un manual y una ficha técnica para su correspondiente mantenimiento y encendido por parte del estudiante. En el manual va a encontrar los conceptos teóricos que aprendió en la asignatura de fenómenos de transporte y termodinámica química, así como los modelos matemáticos indispensables para el cálculo de las eficiencias de evaporación y eficiencias de condensador en los dos intercambiadores que el equipo dispone. Las variables de operación que va a manejar el estudiante son la presión de evaporación, la concentración del alimento, que en este caso es una solución de azúcar en agua, así como los caudales del agua de enfriamiento. El equipo está dotado con una cámara de alimentación, los puntos de muestreo para la recolección de la solución concentrada, el agua que ha retirado, el agua condensada que se ha retirado a la solución y el registro de vapor que sale del intercambiador de evaporación. 3, 2, Unidad de trituración y molienda que permite al estudiante afianzar los conceptos que vio en la asignatura de transferencia de fluidos y manejo de sólidos. La unidad cuenta con un molino de mandíbula y un molino de bolas. También dispone de su respectivo manual, donde estarán todos los conceptos teóricos que cursó en la asignatura, así como los modelos matemáticos que necesita para el estudio del proceso de separación y trituración de un mineral. En la primera parte de la práctica, el estudiante va a empezar con el proceso de trituración. Es indispensable tener en cuenta que en esta práctica debe utilizar el estudiante elementos de protección, como son las gafas y la respectiva mascarilla para la protección de partículas. Inicialmente el estudiante parte del mineral en este estado, como en este caso caliza, piedra caliza, la pasa al triturador de mandíbula, obteniendo una reducción de diámetro de este tamaño que va a utilizar en el molino. En este equipo de molienda, el estudiante utiliza como una de las principales variables el diámetro de los cuerpos moledores, de los cuales se dispone de diferentes tamaños. Otra variable es la velocidad a la cual gira el tambor. Otra variable es el tiempo de molienda y el tipo de mineral que va a utilizar. Una vez hecho la molienda, el estudiante, para completar con su proceso, debe utilizar el tamiz para hacer la separación y poder clasificar el mineral de acuerdo al tamaño de partícula. Esta unidad de operación, denominada batería de pérdidas, como su nombre lo indica, permite al estudiante que ha visto la asignatura, que ha cursado la asignatura Fenómenos de Transporte, afianzar los conceptos referentes a las pérdidas, tanto mayores como menores, que ocurren en el transporte de fluidos. El equipo consta también de su respectivo manual con los fundamentos teóricos, así como con los modelos matemáticos para los cálculos respectivos para la determinación de las pérdidas. El equipo está dotado con una serie de tubos de diferente diámetro, a diferentes longitudes, con diferentes tipos de accesorios, válvulas, codos, test, así como dos tipos de medidores, un medidor tipo Venturi y un medidor tipo platina de orificio. El objetivo de la práctica consiste en que el estudiante inicialmente haga la calibración o el modelado de cada uno de los dos medidores, obteniendo una ecuación que le permite determinar la velocidad de flujo a través de la tubería a partir de la caída de presión que registra en este manómetro de tubo en U.